jugosos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. El metajuego está en constante evolución, siempre anda cambiando, siempre está innovándose, evolucionando y sobre todo power creepeándose, o en este caso rompiéndose. Pero al menos por este formato vemos que hay una gran diversidad de decks que están logrando colarse en los tops, así que vamos para allá. Empecemos primero que nada con el regional de la ciudad de Denver, que vemos que estuvo bastante dominado por lo que es casi en su totalidad por lo que sería el Draco Tail, pero nos sorprende aquí que las variaciones de los decks con las que se pueden combinar. Vemos que en el top hubieron simplemente 3 Draco Tails en su versión con Reyes del Pantano, un Yomi Finsmith que quedó en primer lugar, un Mitsurugi Raisil todavía ahí dando batalla, el Vanquish Soul Canine también quedando en el top 4, en el top 8 rascándole un Blue Eyes que no tenemos receta de momento y un Crystron Canine. Receta que dicen que está por debajo del Canine Vanquish, pero yo la verdad es que siento muy bricky la versión Vanquish Canine y la Crystron con Canine la siento un poco más versátil en cuanto a dejar negates y algunas jugadas que puede hacer el Crystron. En particular me gusta mucho esta receta, yo creo que es una de las que voy a estar testeando en la semana, pero vamos a ver qué más hay. Nos movemos al regional de Irapuato, que aquí se lo llevó un Draco Tail también, con un pequeño motorcito de los Canine que solamente llevó 3 Izuna y un Lupus para acceder a un rango 5 fácil, lleno de Hantras, pero este no llevó lo que sería Reyes del Pantano. En el top 4 todavía tenemos un Malice del buen Víctor Figueroa, el top 8 tenemos otro Vanquish Canine de Roberto Arce, un Yumi en el top 8 y un Memento del buen René Epigmenio, que fue el ganador del YCS del último que se llevó en la Ciudad de México, en Polanco, aún dando batalla y demostrando que sigue siendo un muy buen deck, sobre todo con un muy buen piloto. Para el regional de Indianápolis, este estuvo dominado casi en su totalidad por Vanquish, pero se lo llevó un Yomi al final del día. La versión Yomi con Breakers se está viendo mucho en estas últimas semanas, sobre todo para eventos grandes, en la que suele llevar más Breakers que nada, con la Triple Tactic Trust y cartas como Dark Ruler No More para simplemente pagar campos y lidiar mucho más fácil con ellos. Aquí nos sorprende que un Draco Tail que quedó también en el top 4 lo hizo con la versión de las Dragon Maid, las Dragonanas. Los Dracocola Dragonanas es una realidad. El pequeño motorcito Dragon Tail que utiliza para dejar también interrupciones, negaciones para el oponente. Otra versión bastante buena, te voy a dejar aquí la receta por si la quieres ver, ponle pausa. Y de ahí nada que resaltar, Vanquish Soul con Canine y un Malice. Sigue dando de qué hablar en el metajuego, pero para lo que es el regional de Boys tenemos, aunque no tenemos el primer lugar, podemos ver listas bastante interesantes como un Eldritch con las cartas de Odeon, estas que son trampas y generan interrupciones en el turno del oponente, bastante interesante. También un Malice y un Crystron Canine. Quedaron en segundo lugar también un Draco Tail, pero este sí con la versión de los Reyes del Pantano. A pesar de que fue un regional algo pequeño, aproximadamente 80 duelistas, tenemos también otro regional pequeño como Honolulu en Hawái, 50 duelistas aproximadamente. Aquí se lo ganó el Crystron Canine, que también está dando mucho de que hablar de esta versión. Se está consolidando como una de las fuertes en estas semanas. Ya te digo yo que el Vanquish Soul Canine sí es buen deck, pero tiene que reparar muchas veces sus manos, briquea bastante. En lo particular yo no siento que sea el tier a vencer. Y por otro lado, el Yomi se está consolidando como un deck bastante fuerte. También el Mitsurugi Raisil no se queda atrás. Y vemos que aquí se lo llevó la mayoría de los Crystron Canine, dominando más Crystron Canine en Honolulu. Sí, a pesar de que fue un regional pequeño, tenemos otros regionales como el del Side Deck Remote Duel. Este fue completamente remoto, donde también un Draco Tail se estuvo llevando el primer lugar. Los Dracocola arrasando con los malditos regionales. ¿Qué está pasando? Malice quedando en segundo lugar. Y el segundo deck más utilizado fue Yomi. El único Canine que logró topear también fue con Crystron. ¿Cómo está evolucionando? Aquí llama la atención que este Draco Tail que topeó, quedando en top 8, utilizó un pequeño motor Finsmith, ya saben, 2 herreros, una lágrima, un lorry y evidentemente un tracto. Esto para generar una interrupción más. Se está viendo bastante fuerte la versión de Draco Tail porque realmente en el main deck no se están llevando cartas que frenen, que barran este tipo de campos, y en el side deck tampoco se está llevando mucho hate contra este tipo de barajas, por lo cual se están colando muy fácilmente en los tops. Nos movemos al regional de Tegucigalpa. Aquí llama la atención que todavía un Mermail se coló en el top. No tenemos ninguna receta de momento, pero sabemos cuál fue el top. También un Draco Tail se llevó el regional de aquí, los Dracocola arrasando con todo. Malice Actinister quedando en el top 4, un Vanquish Soul Canine y de resto fue puros Yomi. Aquí dominó mucho el Yomi, pero el Draco Tail todavía imponiendo respeto, ya que tiene un muy buen match contra lo que sería el match de los Yomi. Nos movemos ahora a regional de Queens, en donde hubo aproximadamente 500 jugadores, un poquito más. Aquí sí, el Vanquish Soul Canine dominó por completo, se llevó casi todo el top, y los otros dos participantes fueron Yomis en su versión de Handtrap, y todavía nos faltan una receta por revelar. El regional de Fort Worth, que aquí también Draco Tail Canine
dos pinches versiones de decks pasadas de fuerte juntas, utilizando la versión de los Canine, utilizando nada más 3 Izuna, 3 Yukul, un Lantern y un Lupus también para marcar algunos rangos 5, en especialmente el dado, y en combinación de los Dracotail, que las fusiones Dracotail están bastante fuertes. También en este regional fue donde topeó el Yomi Migol, que de momento creo que no tenemos la receta, parece que no, y también aquí sorprende que se coló un Dinosaur en el top 8, debutando con los Jurak. Sorprende que en un regional tan grande, bueno, con tantos participantes, que a pesar de que haya iniciado un poco tarde, que se hayan atrasado muchos en inscribirse, hayan topeado decks como el Jurak, el Dinosaur, que por cierto tengo en el canal también una receta con el buen Dino Iván, que te lo voy a estar dejando por acá por si la quieres ir a revisar, en donde analizamos cómo esta aún es bastante buena en combinación también con Finsmith, pero si quieres ver alguna receta de Jurak no olvides ir a su canal y pedírsela. Y también aquí podemos ver que se coló un Mitsurugi Orcus, de que ya habíamos visto, de que se considera bastante fuerte, que también puede utilizar impulsos para romper los campos. El último regional que estamos viendo es el de Richmond, que aquí también se lo llevó el Vanquish All Canine, quedando en segundo lugar Malice Actinister, un Dracotail en el top 4 en tercer lugar, Alistair Codrington, Yuumi en cuarto, y de ahí abajo tenemos un Lunalight Danger, otro deck bastante menospreciado que te deja monstruotes inafectados que te hacen Raigeki si tratas de pasártelos por batalla, que también al ser casi todo de atributo oscuridad puede llevar los impulsos. El counter natural de este deck es el Drolan Lock, que también se está viendo bastante, y vemos que están utilizando una carta en el side deck llamada Heavy Polymerization para remover materiales del cementerio. Otra baraja bastante interesante para este formato. Aquí vemos que en el top domina bastante el Yomi, pero quedando en los primeros lugares el Vanquish All Canine y también Dracotail, arrasando con un lugar en este top. Lo más normal aquí es ver que están utilizando ahora también el pequeño motor Canine junto con varias hand trap para romper efectivamente a sus otros dos competidores, que son el Vanquish All Canine y el deck Yomi, además de también para poder hacerle frente a los decks que aún quedan del metajuego de la temporada anterior, que aún siguen estando fuertes para esta. Pero el side deck es una chulada. 3 Drolan Lock de side deck, 2 Ghost Bell para los Yomi, los Phantasmail, conocidos como el Tunas, que se están rifando mucho en esta temporada, ya que muchos utilizan Lynx, el Pancracio también para romper campos, Lancea para respetar el Malice y darle el Nomor también para apagar todos los campos de los otros jugadores. El metajuego está en constante cambio, evolución, pero ahorita estamos viendo que Dracotail está saliendo a relucir. La primera semana fue el Yomi, la siguiente semana fue el Dracotail, la próxima puede ser que el Vanquish con Crystron o algún otro deck que hemos visto en estas listas. Pero bien, curiosos, déjame aquí en los comentarios qué deck te llamó la atención, con cuál deck tú crees que sería muy buena opción para este formato participar en un regional y cómo es que tú decidirías armarlo. Pero bien, si llegaste a esta parte del video, como siempre solo me queda agradecerte, y sin nada más que añadir, se despide como siempre su amigo Yo Bobiles. No olviden parpadear, tomen mucha agua y coloco un monstruo boca abajo y termino mi turno.